Buenas, ¿cómo están? Acá el extranjero mental en un nuevo video comentando. Es un gran honor para mí traerles de nuevo un video introductorio a la obra de Carl Schmitt. La gran diferencia que va a haber entre este video y el anterior que hice, si bien este pretende también exponer de manera propedéutica ciertas coordenadas teóricas que nos sirvan como base para orientarnos en el pensamiento schmittiano, el principal motivo del video es conocer toda la obra general de este autor. Sé que esto es recontra... es muy... ¿Cómo puedo decirlo, no? Es muy perspicaz el análisis que voy a hacer porque pretende llegar a un sitio muy elevado y pretende analizar toda una obra en general. Es una obra que encima se sirve, de la cual se sirve la política contemporánea. Ustedes van a Trump, van a Xi Jinping en China, van a Putin en Rusia y van a ver que parte de sus de sus cooperadores, de sus ayudantes, se sirven de la base de Schmitt. Por ejemplo, China ha sido influenciada por Schmitt. El principal asesor de Putin, Alexander Dugin, sin miedo a que YouTube me censure, es un schmittiano. Así que bueno, lo que voy a hacer va a ser leer un texto que he preparado. Son 30 páginas, más o menos. Todavía está en proceso de realización. A modo de introducción a la obra de Schmitt, ¿no? El texto es Carl Schmitt y el poder de la decisión, una introducción a su obra. Siempre cuando uno va a una obra y a un libro, tiene que analizar por primera vez, o sea, lo primero que se nos aparece es el título. El título que dice El poder de la decisión. Esto tiene un fundamento jurídico en el texto de 1923 de Schmitt titulado Teología Política, por medio del cual Schmitt, en la primera edición de la Teología Política, formula la idea de que el Estado no se tiene que articular en base a la subordinación de las normas jurídicas como podría proponer el normativismo de Kelsen, ¿no? O sea, el positivismo jurídico, sino que básicamente el poder radica en la autoridad, en el monopolio de la decisión. Si Max Weber en 1919, en La política como vocación, determinó que el Estado posee el monopolio legal de la violencia, Schmitt va a decir que el Estado posee el monopolio legal de la decisión. Y yo me atrevo a ir un paso más adelante, yo sacaría legal, porque a Schmitt no le importa en último término si esa decisión es legal o ilegal, ¿no? Eh, Recuerden que la legitimidad y la ilegitimidad se articula en base al derecho, ¿no? O sea, siempre tenemos que tomar en cuenta el derecho. O sea, la legitimidad es dentro del orden de lo moral y la legalidad es dentro del orden de la ley. Bueno, yo empiezo con dos citas de Schmitt, que es de un texto poco estudiado. Franco Volpi ha realizado un muy buen apéndice de dicho libro y ha escrito muy buenos artículos en torno a este texto, que es Tierra y Mar, donde Schmitt precisamente intenta articular una teoría geopolítica acerca del orden y la relación entre el espacio, la tierra y el mar, y cómo eso configura nuevos espacios a nivel político, ¿no? A nivel internacional. Libros sagrados nos cuentan que el hombre viene de la tierra y a la tierra ha de volver. La tierra es su raíz materna y él mismo no es por consiguiente sino un hijo de ella, ¿no? O sea, el hombre es simplemente un hijo de la tierra y la tierra es la raíz paterna del hombre, ¿no? Algunos creerán, llegado el fin del mundo, en realidad vivimos únicamente el fin de la relación entre tierra y mar que regió hasta ahora. Sin embargo, el temor humano ante lo desconocido es, muchas veces, tan grande como su horror ante el vacío, aunque lo nuevo sea superación de ese vacío. Por eso muchos ven solo desorden sin sentido, donde en realidad un nuevo sentido está luchando por lograr un nuevo orden. Esta cita es recontrapotente porque básicamente articula la idea de progreso basada en la relación explícita entre la tierra y el mar, entre las dos figuras
y entre los dos monstruos mitológicos, entre el Bremont, que es representado como la tierra dentro de la cábala judía, y el Leviatán, que es el monstruo bíblico marítimo dentro también de la mitología hebraica y de la mitología en general, ¿no? Bueno, yo en la introducción pongo la política como la continuación de la guerra por otros medios. Esta es una formulación que le atribuye Sombart, no Werner Sombart, sino Nicolaus Sombart, el hijo de Werner, a Schmitt, ya que Schmitt ve a la política como antagonismo. O sea, Clausewitz determina la política es la continuación de la guerra por otros medios, ¿no? Digo, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Entonces, Carl Schmitt va a determinar que así como para Clausewitz la guerra es la política de la continuación por otros medios, o sea, la guerra es la continuación de la política por otros medios, para Schmitt la política es la continuación de la guerra por otros medios, ¿no? Empiezo yo con la introducción, ¿no? Carl Schmitt es uno de esos autores a los cuales, tal vez sin pensarlo de manera involuntaria, citamos en las reflexiones políticas del presente, sin traerlo literalmente con conceptos como amigo-enemigo, estado total, decisionismo, teología política, partisano, democracia homogénea, comisario de acción, etc. Esto sin lugar a duda nos pone frente a un problema de una magnitud elevada y es que permite dilucidar la importancia del pensamiento schmittiano en el siglo XX y XXI, su definición de lo político. Sin embargo, Schmitt, como todo buen autor, ha sido blanco de críticas positivas y negativas. Esto es algo que yo creo que es necesario señalar en todo autor. Cuando un autor divide las aguas en reseñas y en críticas positivas y negativas, y no hay una visión imparcial de dicho autor, entonces estamos frente a un autor intelectualmente importante y intelectualmente superior, diría, a la media, ¿no? Por su fuerte adhesión al Partido Nacional Socialista Alemán, y también ha sido reivindicado no solo por la derecha europea, sino por la izquierda europea. Recuerden que en Francia, a mediados de los 60, se va a generar una corriente que se llama Nouvelle Droite, ¿no? Droite es derecha, Nouvelle es la nueva derecha francesa, cuyas raíces, si bien van a estar influenciadas por Schmitt, se van a correr de Schmitt porque es una derecha atea, ¿no? Y religiosa. Van a estar más influenciadas por el fenómeno de Gramsci, por el fenómeno de la relación entre la hegemonía y contrahegemonía, ¿no? Y ha sido reivindicado por la izquierda europea, más que nada en el análisis que ha hecho el postmarxismo finales de los años 80, teniendo como eje central la política agonística de Chantal Mouffe. La obra de Schmitt sitúa su producción teórica e intelectual sobre todo a mediados de los años 20. En 1921 publica su libro Die Diktatur, o La dictadura, donde realiza un análisis crítico del concepto de dictadura desde Roma, pasando por Grocio, Bodino hasta Marx y la dictadura del proletariado. En 1922 publica Teología Política y su segunda parte en 1969, cuyo blanco de crítica es el teólogo Eric Peterson, que pretende evidentemente aplicar una disolución de la teología por medio de conceptos teólogos, ¿no? Según Schmitt, es imposible las categorías usadas por Eric Peterson en el monoteísmo como problema político porque el concepto liquidación se sale fuera del eje teológico, aunque el texto Teología Política propiamente no es un texto de teología, sino de teoría del derecho y filosofía política. Schmitt retoma el Tratado Teológico Político de Spinoza, cuyo propósito del Estado, paradójicamente a la inversa de Schmitt, es la libertad. O sea, esto es una formulación clásica dentro de la filosofía política de Spinoza, y es que en el tratado político va a determinar que la finalidad del Estado es la seguridad y la paz, no la libertad. Pero bueno, eso no nos importa, ¿no? Aunque roce la paradoja, uno de los propósitos fundamentales de Schmitt es intentar fundamentar y formular una ontología de la política. Es decir, el intentar dotar y fundamentar de una esencia a la política. Esta esencia que constituye y da como resultado de lo político se comprende a través de una relación dinámica de antagonismo. Schmitt parte con la interrogación análoga de que si, así como el criterio para definir la ética es lo bueno y lo malo, en el caso de la estética lo bello y lo feo, o incluso lo bello y lo sublime, si nos vamos a las categorías usadas por Shaftesbury, Burke, Longino, Kant, etc., Hume, ¿por qué no interrogar sobre una categoría dualista que defina la esencia de la política?
Y ahí entra la relación amigo-enemigo, ¿no? Schmitt ha sido también un intérprete muy versátil de la filosofía de Hobbes y también de Spinoza, de quien su amigo y colega también filósofo Leo Strauss va a realizar y desarrollar una teoría de la escritura. Strauss y Schmitt mantuvieron una estrecha amistad para nada subestimable. Tal vez no sea una amistad inmortalizada como la que tuvo Le Boutier con Montaigne en el siglo XVI o el mismo Schmitt con, por ejemplo, Ernest Junger, pero sus correspondencias permiten dilucidar un vínculo filosófico estrecho admirable. En 1932, antes de emigrar a Alemania, Leo Strauss le dedicaría una publicación y una crítica al concepto de lo político, ¿no? A Die Begriff des Politischen. En esta crítica, Strauss señala que en su loable y estimable rechazo del liberalismo, tomando como base las ideas de Hobbes, Schmitt había confundido las relaciones filosóficas del mismo, o sea, de Hobbes, porque la teoría de Hobbes sobre el Estado absoluto no era una respuesta y ni siquiera un antídoto contra el liberalismo, sino su cimiento y el resultado de su nacimiento. Esta radicalización del pensamiento hobbesiano de las pasiones humanas y sus consecuencias en una sociedad civil desembocó en una exaltación sin precedente en Schmitt de la enemistad como condición sine qua non de las relaciones políticas. Esto desencadenó, según Strauss, en un liberalismo con un signo negativo. Schmitt pensará, y esto no lo hace solamente Schmitt, lo hace Strauss también y gran parte de los filósofos políticos del siglo XX, pensará que la filosofía de Spinoza, como la de otros pensadores modernos, contribuyó a un proceso de secularización que permitió acelerar un proceso de desteologización durante la modernidad. Hay un muy buen texto, yo lo pongo en la nota a pie de página del libro que estoy haciendo, eh, que es de Hans Blumenberg, que es acerca de la idea del Estado moderno. Bueno, sobre esto también hay un muy buen texto, lo tengo por acá, que se llama Las religiones políticas de Eric Voegelin, donde precisamente la crítica de Voegelin es, bueno, hemos llegado a un proceso donde el alma se ha desteologizado y donde se ha secularizado, residuo de la teoría política moderna, ¿no? La posición de Schmitt dentro de la filosofía política podría categorizarse como un realista político, y es imprescindible que cuando se lea a Schmitt no se pueda pensar en autores como Hobbes, Spinoza, Maquiavelo o Aristóteles. Su hipótesis sobre la guerra resalta una lúcida descripción de un fenómeno moderno emergente y clave en las guerras de guerrillas del siglo XX, del siglo XIX, digo. Esta es una rata mía, el siglo XIX, porque en el siglo XIX se desarrollan las luchas de guerrilla entre los españoles contra los franceses, ¿no? Denominado partisano. Como explica la palabra, partisano tiene una similitud bastante grande con partido. Schmitt definirá al partisano como aquel que toma partido o lucha por una causa. Esta lucha por una causa, muchas veces, o en su mayoría nacional, se resalta también como un fenómeno moderno característico sobre todo de las guerras napoleónicas. El fenómeno que toma Schmitt como ejemplo es el de los partisanos y guerrilleros españoles que no eran reacios a ir al frente e innovar en sus tácticas militares para combatir el avance del ejército francés de Napoleón. Schmitt señala que estos guerrilleros no se atenúan a ninguna norma, tratado o pacto internacional. Es propio de ellos desobedecer toda idea de un jus in bellum, o esta idea moderna que emerge en el sexto artículo preliminar de la paz perpetua de Kant, de que incluso en la guerra hay que atenerse a ciertas normas, pactos y reglas jurídicas que permitan subordinar y ordenar la conducta de ambos bandos combatientes frente a la imposibilidad de establecer una paz duradera en un futuro. Schmitt toma como ejemplo que ha innovado en las técnicas de guerrillas tanto la figura de Mao, el Che Guevara, entre otros tantos. Y esto para mí yo lo señalo personalmente, esto nos permite comprender un gesto de honestidad intelectual, al no ser reacio frente a ideologías adversas, sino intentar emprenderlas y comprenderlas en su totalidad. A Schmitt, como la generación del 30 y posterior a las guerras mundiales, le fascina como objeto de análisis el problema de la técnica como algo que engloba la innovación de la dimensión de la guerra en el tránsito del siglo XIX al siglo XX. Si en Clausewitz la guerra es la continuación de la política por otros medios, como dirá Sombart sobre Schmitt, la filosofía política de Schmitt podría definirse como la política como la continuación de la guerra por otros medios. En última instancia, para Schmitt la política es, y acá cito el texto Political Romanticism, la edición de Cambridge, ¿no? Usando una expresión similar a un título de Blanchot, la política es una conversación infinita. ¿Por qué hacer una introducción a Carl Schmitt?
Bueno, sobre todo por la necesidad de repensar el horizonte político contemporáneo en una época donde el antagonismo parece disolverse y subsumirse por los teóricos de lo postpolítico que apelan a seguir negando la dualidad de polos ideológicos como pueden ser la derecha y la izquierda, que persistieron hasta nuestra época y que han muerto al parecer con el fin de la historia y el triunfo del capitalismo como la última narrativa en pie, disolviendo todo posible antagonismo ideológico, como, parafraseando el título de Daniel Bell, si del fin de la ideología se tratase. Este pequeño libro, como cualquier introducción, pretende dar luz a aquellas zonas de oscuridad que ofuscan el pensamiento. Acá se brindará lo que impartió y enseñó Schmitt. Creo que sus interpretaciones de izquierda cumplen su propósito, ser interpretaciones. Schmitt nunca estaría a favor de un orden pluralista del sistema democrático, no solo porque la democracia como sistema tiene su base sobre una mirada homogénea, sino porque intenta brindar una interpretación liberal progresista de un autor antiliberal y cuyo blanco de críticas y liberalismo y esa Weltanschauung, o sea, esa cosmovisión en alemán, que hace coexistir un sistema homogéneo con la base de una filosofía política heterogénea, vuelve incompatible dicha unión. Este recorrido empezará por sus principales textos y continuará o concluirá con los menos conocidos como por ejemplo Land und Meer, o sea, Tierra y Mar, cuyas reflexiones en medio de la guerra arrojan un centro de luz sobre un Schmitt que vuelve a los orígenes de la Tierra para intentar configurar una teoría sobre el espacio y la geopolítica alejado de los centros del poder del nazismo. Sin más, quiero concluir esta introducción, por paradójico que suene, agradeciendo a mi hermano que me ha dado la posibilidad de conocer la obra de este autor, de quien tanto he estudiado y tanto he analizado, ¿no? Bueno, el primer texto que nos toca es el concepto de lo político. Yo en el título le puse pensar la identidad como fundamento de lo político, ¿no? Yo creo que la pretensión teórica de Schmitt es esto, ¿no? Intentar pensar el antagonismo, la relación amigo y enemigo, como la configuración de una identidad. Uno, tanto a nivel político como a nivel afectivo, necesita identificar un enemigo. Así como necesita identificar un amigo, porque es lo que nos brinda identidad. Es lo que nos materializa a nosotros como persona. Lo que nos materializa no tanto como objeto de posesión, porque, claro, eso supone un gran riesgo cuando uno materializa una relación. Esa relación, una vez que se disuelve, bueno, efectivamente hay algo que queda de nosotros en esa relación, ¿no? Pero pensar la identidad como fundamento de lo político se sustenta sobre la base de pensar que en política hay conceptos como, por ejemplo, oficialismo, oposición, y eso ya es identidad en la política. El hecho de que yo diga, yo soy del Partido Justicialista, yo gané las elecciones, bueno, eso nos da un parámetro fundamental a mi modo de ver, de una configuración de la identidad política. Porque el hecho de que yo tenga, el hecho de que yo sea oficialista y haya ganado las elecciones, bueno, entonces hay oposición. Y si hay oposición, hay identidad política. Por lo tanto, yo necesito de un enemigo. El enemigo no tiene que ser moralmente malo, ¿no? Pero bueno, voy a empezar a comentarles un poquito de lo que escribí, que es interesantísimo para entender este problema que es elevadísimo. El concepto de lo político fue publicado en 1927 con revisiones y correcciones posteriores que datan de 1931 a 1932. La publicación del libro de Schmitt se sitúa, esto también es necesario entender el contexto, se sitúa en un momento caótico para la Alemania de esos tiempos. Alemania venía de una derrota magna tras perder la Primera Guerra Mundial, sumado a la situación y el clímax hiperinflacionario de la República de Weimar, centro cultural de Alemania por aquellos tiempos, que posibilitaba que los ciudadanos alemanes convivan con una frustración habitual y, y constante, ¿no? Esto se sumaba al plus de tener deudas debido al Tratado de Versalles, que imposibilitaba que Alemania se pueda expandir económicamente, pero ante todo militarmente. Este clímax contribuyó además que Francia se quede con parte del territorio alemán y que pueda ocupar su antiguo territorio que alguna vez había sido usurpado por la guerra franco-prusiana por parte del Kaiser, bueno, Otto von Bismarck en 1870. Schmitt se había formado como intelectual en la Universidad de Berlín, Múnich y Estrasburgo. En aquellos años, el joven oriundo de Plettenberg, posterior a la Gran Guerra, integraría junto con otros intelectuales y académicos el denominado Movimiento Revolucionario Conservador.
Para aquel que no sepa lo que es el movimiento revolucionario conservador, era un movimiento intelectual, político y cultural de aquellos tiempos que defendían ideas de raíces conservadoras. Por ejemplo, Spengler, Heidegger y Schmitt, por ejemplo, ¿no? Junger, por ejemplo, también, Ernest Junger, ¿no? Por aquellos tiempos, el alemán promedio era reacio frente al resto de las comunidades de Europa. Señal de esto es que dicho movimiento revolucionario conservador estaba integrado por intelectuales que resaltaban los valores patrióticos y nacionalistas. Bueno, acá hago una aclaración que me parece interesante. Esto no quiere decir que si bien Schmitt era un nacionalista, Schmitt no encierra sus lecturas solamente a teóricos del nacionalismo o a teóricos alemanes. De hecho, sus más grandes influencias teóricas provienen de Francia. Sieyès, Constant, Robespierre, Mably, Rousseau. Bueno, Rousseau sirve como la base y como el fundamento de la idea de la democracia en un sentido homogéneo, que igual eso es una interpretación muy schmittiana, eso no hay mucho de Rousseau ahí, ¿no? El mismo Schmitt nos muestra en el concepto de lo político una crítica a estos países imperialistas, entre los que se destacaba Francia, la Belle Époque, Bélgica e Inglaterra. Schmitt es claro cuando en el concepto de lo político, criticando los imperialismos del siglo XIX, afirma lo siguiente: la humanidad resulta ser un instrumento de lo más útil para las expansiones imperialistas y en su forma ético-humanitaria constituye un vehículo específico del imperialismo económico, ¿no? A ver, esto está escrito en 1927, recuerdan. Pero esto se puede traducir al lenguaje contemporáneo como... Bueno, los países hacen la guerra en nombre de la democracia. La humanidad se traduce hoy en día al concepto de democracia que utiliza Estados Unidos para anexionar territorios de Medio Oriente, de Asia, etc. Schmitt fue de los primeros en vislumbrar aquel famoso comentario de Napoleón sobre el príncipe de Nicolás Maquiavelo, que expresaba explícitamente que el fin justifica los medios, con la cita expresada con anterioridad del concepto de lo político. Traído al lenguaje contemporáneo, esta cita puede dilucidar parte de las intervenciones tanto de Estados Unidos en nombre de la libertad y con miedo a una suerte de efecto dominó, que obviamente el efecto dominó era aquella expresión acuñada por Eisenhower que explicaba que cuando un país socialista, que cuando un país caía en manos de la Unión Soviética, el país vecino tendía a caer también, eh, eh, a, tendía a caer a ese polo ideológico, ¿no? Porque había un efecto dominó. O sea, yo tiro una ficha y la otra ficha se cae. Aunque el problema y la relación explícita entre medios y fines es algo que, analizando en retrospectiva la época, estaba presente sobre todo en autores como George Orwell, Walter Benjamin y Max Weber. Pero volvamos a lo central. ¿En qué consiste la humanidad? Schmitt define a la humanidad como un concepto identificado explícitamente a la universalidad. La guerra no puede hacerse en nombre de la humanidad porque en su universalidad deja de lado toda posible enemistad y hacer la guerra en su nombre sería erróneo por la falta de un enemigo. Es el enemigo, según Schmitt, el que constituye un factor central para la configuración y constitución de las identidades políticas. Sin enemigos yo no puedo tener identidad política. Por lo tanto, la guerra no se puede hacer en nombre de la humanidad porque la humanidad excluye como tal el concepto de enemigo. Aquel que dice humanidad dice amigo, no dice enemigo. Así como en Hobbes la muerte solo cesa con la acumulación de poder, en Schmitt la muerte del enemigo nos pone en un plazo de vulnerabilidad frente a la imposibilidad de constituir un horizonte de identidad político. Para Schmitt, el Parlamento en su situación histórico-política engloba una contradicción cuando pretende atribuirse un régimen de gobierno parlamentario. Esto es la crítica que le efectúa al gobierno a la República de Weimar, ¿no? Cuando pretende atribuirse un régimen de gobierno parlamentario, ya que si la base del pensamiento liberal consiste en la división de poderes exclamada por Montesquieu en l'esprit de la loi, entonces, o sea, en el espíritu de las leyes, entonces, ¿por qué simplemente considerar al Parlamento como un régimen de gobierno donde predomina la deliberación y el intercambio de ideas sobre el ejecutivo o el judicial, ¿no? O sea, el problema precisamente consiste en... O sea, la gran paradoja del liberalismo es basar su teoría en la división de poderes, pero determinar y atribuirle una concentración de poderes y de facultades absurdas al sistema parlamentario, desobedeciendo toda división de poderes. Esto es un poco complejo.
pero básicamente consiste en la concentración radical de poderes que se le atribuye al Parlamento. Básicamente ver al Parlamento como un sistema de gobierno. Simplemente cae en una contradicción al intentar considerar parlamentarismo, democracia y liberalismo. Esto es una fórmula teórica que a mí me asombra, ¿no? Siguiendo a Schmitt, el fascismo como el bolchevismo, si bien son métodos dictatoriales por el simple hecho de oponerse al parlamentarismo y al liberalismo, sustancialmente pueden ser democráticos, porque si entendemos a la democracia como orden homogéneo y como la relación simétrica entre los intereses de los representantes y representados, entonces se llega a la conclusión de que el liberalismo como doctrina política sustentada en base a un orden heterogéneo donde predomina la libertad individual es imposible de que pueda hacerse valer y coexistir con los valores democráticos. Por lo tanto, para Schmitt el parlamentarismo es la antítesis del Estado total, es el germen del orden, de la heterogeneidad y del antagonismo por antonomasia. Porque en el Parlamento los intereses predominan de manera simétrica, la representación es simple deliberación y no ejecución o decisión. Introducido este problema, el primer axioma del libro de Schmitt exclama: el concepto de Estado presupone el de lo político. Bueno, acá hay algo interesantísimo. Es una fórmula que es simple, pero dice mucho. Básicamente Schmitt le está atribuyendo un poder sustancialmente importante y relevante al Estado sobre el resto de instituciones políticas, ¿no? Este axioma básicamente se remonta a una consideración de la teoría política de Hobbes y también de Rousseau, en la cual en Hobbes el Estado tiene un peso por su capacidad de decisión. La autoridad misma, la ley, no la ley es la autoridad, sino que la autoridad es la ley. En Schmitt el concepto mismo de Estado presupone de lo político, porque el Estado equivale a reconocerse con la totalidad de la sociedad. Una vez el Estado total se reconozca en la totalidad de la sociedad, tanto las esferas públicas y privadas han sido politizadas y, para usar una expresión de Norberto Bobbio, todo es político, porque no se ha dado lugar a la era de las neutralizaciones y la despolitización propia del liberalismo, que considera el todo como la suma de las partes individuales o el ejercicio de voluntades particulares e intereses individuales. Se puede decir que todo es político, pero la política no es de todos, como la deja ver la idea del Estado total. El Estado total supone en Schmitt aquel Estado que superó el momento liberal. O sea, aquel Estado que supera ese momento, que considera al Estado como un compromiso, que considera al Estado como un compromiso y a sus instituciones como válvulas. O para reformularlo en términos de Norberto Bobbio del futuro de la democracia. Considera que la intervención del Estado en los asuntos económicos no tiene que ser la regla, sino la excepción, ¿no? Se puede decir que todo es político, pero la política no es de todos, como lo deja ver la idea del Estado total. El Estado total es un Estado fuerte que se inmiscuye en todas las esferas de la vida en sociedad. Vale aclarar que para Schmitt en la democracia la política es de todos en un sentido de homogeneidad, algo que supone el individualismo del liberalismo de Constant. Por eso, hago una aclaración que me parece que es recontrapertinente. Schmitt va a tener una interpretación muy particular de Rousseau. No es el Rousseau o sea, apela al concepto de volonté générale, ¿no? Al concepto de voluntad general. Pero el concepto de voluntad general, Schmitt se lo atribuye a Rousseau como la relación simétrica entre los representantes y los representados, ¿no? La relación de los intereses entre los representantes y los representados para Schmitt es homogénea, por lo tanto es igual y no hay un orden heterogéneo. Por lo tanto, Rousseau para Schmitt presupone uno de los precursores de la crítica del individualismo. Que, a ver, en parte tiene razón, porque Constant va a decir que la idea de sacrificar la libertad natural en pos de un bien colectivo, que es en el caso de Rousseau, sirvió como el sustento y el fundamento del despotismo de Robespierre, ¿no? En cambio, lo que me parece interesante mencionar en estos casos es que en Rousseau solamente hay peso en la comunidad. O sea, la comunidad es el soberano mismo. O sea, acá hay bastante expósito, ¿no? O sea, la comunitas es la soberanía misma, no es la autoridad, es la soberanía misma, como en el caso de Hobbes. Pero esto es más complejo.
Porque, si bien, bueno, Rousseau va a decir toda acción libre tiene dos causas que llevan a producirla, una moral y otra física. La moral es la voluntad que determina el acto y la física el poder que lo ejecuta, haciendo una distinción clara entre el poder moral, que es el poder legislativo, y el poder físico, que es el poder ejecutivo. Para Rousseau, el, el, el hecho de obedecer a una autoridad misma equivale a desintegrar la idea de voluntad general, de bien común, porque allí donde se obedece a alguien, allí donde hay un representante y hay un representado, se disuelve la idea de voluntad general, porque no hay igualdad absoluta. Por lo tanto, la interpretación de Schmitt de que hay una relación entre los intereses de los representantes y los intereses de los representados no es del todo concisa y no se adecua a lo que expone Rousseau. Porque Rousseau directamente, está bien, habla de representantes y representados, pero dice que esos representantes y esos representados no dan lugar a la idea de comunidad que pretende Rousseau. O sea, Schmitt se sirve de Rousseau para justificar la idea de homogeneidad y la base del Estado total, pero no es lo que se adecua a Rousseau. Es una interpretación, no es Rousseau tal cual. Supone aquel que superó el momento liberal. Acá me parece que es pertinente hacer otra aclaración, y es que Schmitt, al mismo tiempo que justifica la idea de Estado total para superar la fase del liberalismo, también lo hace para superar la fase del antagonismo de la lucha de clases. O sea, el Estado total es un Estado que presupone la idea absoluta de homogeneidad y por lo tanto no hay lucha posible o antagonismo posible de lucha de clases sociales. No hay una crítica de la economía política en Schmitt, ¿no? En un sentido marxiano, uno podría decir. Eh, no hay relación de fuerza de trabajo y trabajo. eh, o sea, Schmitt era alguien que había leído mucho a Marx, no como algunos ignorantes que formulan teorías obsoletas que después van a ser criticadas por ejemplo, Leo Strauss, pero, pero se sirve esto para criticar tanto al liberalismo como al marxianismo, ¿no? Al marxianismo y al marxismo mismo, porque, a ver, en la época de Schmitt había más marxismo que marxianismo, ¿no? Sobre todo ya cuando muere Marx y Engels publica el resto de los tomos del Capital y el resto de su obra. Es un Estado fuerte que se inmiscuye en todas las esferas de la vida social. Ahora bien, del lado opuesto podría ser que la política no es todo, pero sí es de cada uno, que corresponde al Estado democrático y liberal, o sea, un Estado heterogéneo, donde la libertad se sustenta en base a la individualidad. Schmitt fundamenta la base del Estado total con la idea de democracia como sistema homogéneo. De esto saca su crítica al Estado de Derecho liberal, sobre todo a Kelsen, al atacar al liberalismo como una doctrina política que considera el Estado como un compromiso y a sus instituciones como válvulas. Cito el concepto de lo político, página 100. De lo que se concluye que el liberalismo, al considerar al Estado como un compromiso, siendo esta la esencia de lo político, termina por disolver lo político. Por lo tanto, el liberalismo termina siendo para Schmitt lo que equivale en la religión al protestantismo, algo apolítico, ¿no? O sea, que pretende ser apolítico haciendo política. Schmitt justifica la autoridad del soberano, que es quien decide sobre el estado de excepción, en base a una noción hobbesiana que identifica la autoridad como la ley misma y no la ley como autoridad, en base a aquella locución de autoritas non veritas facit lea. Este problema de la filosofía política clásica y moderna es aquel problema que separa tajantemente más de 1500 años de tradición del pensamiento filosófico político. En el pensamiento moderno, el soberano es quien decide, quien ordena el estado de naturaleza de guerra de sociedad por medio del miedo y el monopolio de la violencia por disposición del ejercicio de las instituciones. En su crítica a Aristóteles, al final del Leviatán, Hobbes le reclama a Aristóteles el pecado de haber visto bondad en la ley y no en el hombre mismo como gobernante. Cito de Hobbes. Y, por tanto, es otro error de Aristóteles el decir que un Estado bien ordenado no deberían gobernar los hombres, sino las leyes. ¿Qué hombre que esté en posición de sus sentidos naturales, aunque no sepa escribir ni leer, no es capaz de descubrirse a sí mismo gobernado por aquellos a quien teme y cree que podrán matarlo o herirlo si no les obedecen? Siguiendo esta noción hobbesiana, para Schmitt el soberano es quien decide sobre el estado de excepción. Solo él puede asumir el monopolio último de la decisión. La excepción transparenta de modo extraordinario la esencia de la autoridad estatal.
Esta cosmovisión se aleja de la clásica cosmovisión liberal racional, que considera que la excepción perturba la unidad y el orden del esquema racionalista liberal. En la cosmovisión liberal, el Estado total es un simple compromiso a asumir. La excepción del Estado liberal radica en la intervención de éste en los asuntos políticos no como la norma, sino como la excepción misma, y por ello su oposición tajante al Estado total produce una despolitización de importantes dominios culturales y sociales. Por ello el Estado total se basa en la identidad entre Estado y sociedad, que no se desinteresa de ningún dominio de lo real y está dispuesto en potencia a abarcarlos todos. Es una cita del concepto de lo político, página 55. De este modo se concluye que un Estado fuerte, uniforme y homogéneo es la antítesis perfecta de la fachada liberal de considerar al Estado como un compromiso que no debería intervenir en los asuntos sociales ni económicos. Por ello la democracia solo puede entenderse desde una Weltanschauung homogénea, uniforme y unilateral, ya que, si no carece sería de contenido teórico y práctico, considerar al Estado como un todo, pero el orden social democrático como algo aislado de la totalidad y apegado a una cosmovisión individualista. Es por ello que el sustento para la justificación perfecta de Schmitt del Estado total se basa en una consideración de la volonté générale de Rousseau. La voluntad general se entiende en un sentido de pertenencia homogénea, ya que la autenticidad y facticidad, esto es una interpretación de Schmitt, vuelvo a lo mismo, no es Rousseau, O sea, es Rousseau, pero es una interpretación de Schmitt. El pueblo es homogéneo allí donde en lo esencial impere la unanimidad. Sobre el parlamentarismo, página 18. Allí donde se vela por el interés de la comunidad como un todo. Tomando esta consideración, el interés del Estado no puede oponerse al interés de todos, es decir, del pueblo. De esto se concluye la identidad democrática entre representantes y representados, mientras que la consideración liberal del Estado se sustenta en base a una diferencia de los intereses del Estado a los intereses del individuo, ya que éste no puede intervenir en ellos, ¿no? Porque además hay una despolitización de la esfera de lo social y de lo político. Según Schmitt, la forma homogénea de Estado que concibe la identidad entre representantes y representados de la moderna democracia representativa se dilucida primero en Pfaffendorf antes que Rousseau, ya que su noción de voluntad general ya estaba dada por el jurista germano y se dilucida en la siguiente cita. En la democracia, donde el que ordena y el que obedece es el mismo, el soberano, es decir, la asamblea constituida por todos los ciudadanos, puede cambiar leyes o constitución a voluntad. En la cosmovisión liberal de Locke no es la autoridad la que garantiza la libertad, sino la ley, ya que solo un Estado de Derecho constituido por la supremacía de la ley puede ser garantizada la libertad, como exclama Locke. Por mucho que sean los malentendidos sobre el asunto, la finalidad de la ley no es abolir o restringir, sino preservar y aumentar nuestra libertad, va a decir Locke. Página 93 del segundo tratado sobre el gobierno civil, en la editorial Alianza, para el que lo quiera buscar. En la cosmovisión liberal de Locke no es la autoridad la que garantiza la libertad, sino la ley, ya que solo un Estado de Derecho constituido por la supremacía de la ley puede ser garantizada la libertad. De este modo, la discrepancia teórica entre Hobbes y Locke constituye la antesala al debate: ¿quién debería ser el guardián de la Constitución? Si la decisión del soberano o el Estado de Derecho liberal, donde la fórmula Estado igual autoridad se anula por aquella que considera Estado igual ley en el normativismo de Kelsen. Schmitt, en el concepto de lo político, continuará describiendo la importancia del Estado total por medio de la propuesta de un estado de cuestión que consiste en describir qué autores suscriben, se aproximan o critican dicha tesis. Por ejemplo, más aproximado a su tiempo, en el siglo XIX, el jurista Albert Hainold había suscrito con dicha tesis al considerar que el componente del Estado es total y su efecto es universal. No obstante, su estadio intermedio nacional liberal le permite suscribir con una tesis de corte más liberal al pensar que es incorrecta la idea de que en potencia el Estado consiste en hacer velar por todos los objetivos sociales de la humanidad. En Hanel no se podría dilucidar una ortodoxia del Estado absoluto. Schmitt, posterior a describir la oposición de Hanel, describe a Otto Gierk, para quien en la teoría del Genossenschaft el Estado como corporación se atribuye a una cierta totalidad de igualdad a las demás corporaciones. Su esencia y su naturaleza no es distinguida, sino que es identitaria. Volvemos al mismo problema, el problema de la identidad en la política. Esto permite entrever que, según Gierk, Estado y Derecho son inconcebibles, uno sin otro, al considerarlos poderes pares, y siendo ambos factores humanos independientes de la actividad y la vida comunitaria humana. No obstante, para Gierk no es el Estado la última fuente de derecho, sino que la fuente de derecho emana del órgano del pueblo, al cual se le demanda y llama a expresar la conciencia jurídica
que la vida del pueblo ha producido. Bueno, esto es una cita de un texto alemán que no voy a citar porque me parece que es muy denso. Por último, Schmitt considera la posición de Sment como una que inevitablemente conlleva la edición del Estado total por el hecho de que, tomando en consideración una tesis de la tesis doctoral que Treasure sobre la división de poderes en Hegel y Montesquieu, la teoría de la división de poderes de Hegel representa la penetración absoluta de todas las esferas sociales por el Estado con el objetivo general de ganar por la totalidad de éste todas las fuerzas vitales del cuerpo del pueblo. De este modo, lo político termina con su disolución absoluta, ya que la penetración absoluta de todas las esferas sociales no da lugar a la neutralidad y la heterogeneidad. Es el Estado mismo inmiscuyéndose en las esferas sociales la que le garantiza el poder y la fuerza vital de la vox populi, o sea, de la voz del pueblo, y del cuerpo mismo del pueblo. Para terminar con la descripción del Estado total, hay algo que los especialistas o estudiosos suelen eludir, y es que el Estado total no solo es la superación del individuo liberal en un sentido homogéneo, sino también de la superación del orden social, o más bien de la cuestión social, para usar una expresión de Hannah Arendt, marxista. Allí donde impera un orden homogéneo y donde impera un Estado que ha politizado las esferas sociales y culturales, no da lugar a la lucha de clases, que en último término es lo que permite configurar de modo dialéctico el transcurso histórico para Marx. Marx, en este sentido, al igual que Proudhon, estarían en contra de los contrarrevolucionarios reaccionarios y conservadores del estilo de Donoso y de Mestre. No obstante, cito a Schmitt, ¿no? El socialismo marxista mira el problema de la naturaleza del hombre como secundario y superfluo, o sea, se aleja de las teorías contractualistas. A Marx no le importa la naturaleza humana, le importa la cuestión social, como va a decir Hannah Arendt. El socialismo marxista mira el problema de la naturaleza del hombre como secundario y superfluo, por cuanto cree que para cambiarlas al hombre basta para cambiar las condiciones económicas y sociales. En cambio, para un anarquista ateo como era Proudhon, el hombre y su naturaleza es buena. La raíz de su maldad y su negatividad es una consecuencia directa del pensamiento teológico, o sea, es lo más antirreaccionario y anticonservador que existe. Consecuencia directa del pensamiento teológico y sus múltiples causas derivadas de preceptos y conceptos como soberanía, autoridad de Estado, etc. En Joseph de Maistre, por ejemplo, la soberanía y el poder de la decisión obran y actúan como si le fuera imposible fallar, es técnicamente infalible. En cambio, la antítesis de este precepto es el pensamiento anarquista, que gira en torno a una máxima ya conocida y citada por Schmitt, de que le peuple est bon et le magistrat corruptible. El pueblo es bueno y el magistrado corruptible. Frente a esta máxima se exclama su oposición de que tout gouvernement est bon lorsqu'il est établi. Todo gobierno es bueno una vez que ha sido establecido. Esto para Schmitt se da así, ya que el mero hecho del establecimiento de una autoridad supone que va implícita una decisión, y la decisión tiene valor en sí misma, dado que en las cosas de mayor cuantía importa más decidir que el modo en cómo se decide. Una crítica que se le podría objetar a Schmitt es que en su pretensión de establecer su filosofía del derecho sustentada en el poder de la decisión sobre la norma liberal que conduce a esta crisis del parlamentarismo por la unión precaria entre liberalismo y democracia, que anula a la vez su filosofía política, en tanto que como superación de la instancia marxista de la lucha de clases anula un principio fundamental de la filosofía política de Schmitt, la idea del antagonismo, principio esencial de lo político. Por lo tanto, hay una contradicción entre la filosofía política de Carl Schmitt y su filosofía del derecho. Ahora vamos a continuar con la teoría del partisano de Carl Schmitt. Bueno, siguiendo con la exposición, una vez expuesta parte de la teología política y la idea del Estado total de Schmitt, decidí dedicarle un apartado a la teoría del partisano. Que creo que hila bien con la definición que da Schmitt también del corsario, que era un tipo de pirata reglamentado en base a las normas legales en base a las normas legales marítimas. Y precisamente el partisano tiene su similitud con el pirata, en tanto que desobedece cualquier norma jurídica y cualquier norma o tratado internacional, ¿no? El partisano es un partidario, o sea, un simpatizante de un partido y lo que esto significa concretamente es que asume valores diferentes según el momento histórico,
ya sea en relación con el partido o con el frente con el que se relaciona, así como la manera de afiliarse, de comprometerse, de luchar y de caer prisionero con el partido. Existen partidos bélicos y también partidos que siguen procesos judiciales, partidos de la democracia parlamentaria, partidos de opinión y acción. Esta es la definición que da Schmitt de partisano, ¿no? O sea, hay una distinción clave entre un partisano y un combatiente, y es que el partisano no posee los derechos y privilegios del combatiente. Es un delincuente según el derecho común, y está permitido neutralizarlo con castigos sumarios y medidas represivas. Esto se ha sido reconocido en esencia incluso en los juicios por crímenes de guerra posteriores a la Segunda Guerra Mundial, específicamente en las sentencias contra los generales alemanes, Jodl, Lebel y List. Y se sobreentiende que todas las crueldades, medidas de terror, castigos colectivos y hasta la participación en no puedo decirlo porque YouTube me baja el video, que exceden las necesidades de la lucha contra las guerrillas, siguen siendo crímenes de guerra. Bueno, el partisano puede ser un héroe, porque a pesar de todas las combinaciones y fusiones típicas de la Segunda Guerra Mundial, dirá Schmitt, o sea, el partisano tiene un enemigo y arriesga algo muy diferente a lo que arriesga el contrabandista y rompedor de bloqueos. No solo arriesga su vida, como también lo hace cualquier otro combatiente regular. Él sabe que el enemigo lo coloca por fuera del derecho, la ley y el honor, y aún así decide arriesgarse. O sea, esto es interesantísimo, porque el partisano decide tomar partido por una lucha y por una causa, como lo hicieron los guerrilleros españoles contra Napoleón, una lucha encarnizada que suele ser por una causa nacional muchas veces, ¿no? Se basa, como veremos, en términos fundamentalmente distintos de guerra y enemistad y se concreta en diferentes tipos de partisano. Donde la guerra se conduce como una guerra no discriminatoria entre un estado y el otro, el partisano es una figura marginal, o sea que no importa, que no rebasa los límites de la guerra y no modifica la estructura general del proceso político. Pero cuando se combate con criminalización del adversario, o sea, cuando no se atenúa ninguna norma, el partisano deja de ser un combatiente irregular y toma importancia, porque, a ver, si un Estado lucha contra otro Estado, obedece a ciertas normas jurídicas de ciertos tratados internacionales, o obedece incluso al tratado de que incluso en la guerra tiene que haber tiene que haber ciertos convenios jurídicos que permitan articular una posible paz con ese futuro país con el que se está en guerra. Pero cuando se combate con criminalizaciones del adversario en general, cuando la guerra se conduce, por ejemplo, como una guerra civil entre un enemigo de clase y otro, cuando el objetivo principal es la eliminación del gobierno del Estado enemigo, el efecto explosivo revolucionario de la criminalización del enemigo hace que el partisano se convierta en el verdadero héroe de la guerra. Esto es brillante, porque acá Schmitt está diciendo básicamente, bueno, en una guerra civil no importa la criminalización absoluta del adversario. El partisano toma relevancia porque es una guerra que no se atenúa a normas jurídicas, a normas morales. Y el partisano hace eso, no se atenúa a ninguna norma. Por eso dentro de una lucha entre un Estado y otro, el partisano es una figura marginal. Ahora, cuando hay una guerra civil y cuando la lucha encarnizada es dentro y al interior de un Estado, lo que Schmitt va a definir en el concepto de lo político como el ius belli, ¿no? La capacidad del Estado de definir un enemigo a nivel interno o externo. Cuando el objetivo principal es la eliminación absoluta del adversario, que supone también, como hemos visto en la anterior parte, una disolución de lo político, entonces el partisano toma una relevancia fundamental, siendo así que puede ser considerado un héroe incluso. Por más que las diferentes especies de guerra partisanos se mezclen y amalguen en la práctica de la conducción bélica actual, en sus condiciones fundamentales continúan siendo tan distintas que en ellas se puede verificar el criterio de la agrupación amigo-enemigo. El partisano es una persona que evita llevar las armas de forma abierta, que lucha desde la emboscada, que utiliza como camuflaje tanto el uniforme del enemigo como insignias fijas o sueltas y cualquier tipo de ropa civil. La clandestinidad y la oscuridad son sus armas más potentes, a las cuales en realidad no puede renunciar,
sin perder el espacio de la irregularidad, o sea, sin dejar de ser partisano. O sea, un partisano no lleva un uniforme militar que le es dado por un Estado, sino que usa camuflaje, que usa algo que lo distingue, que se sale de- que se sale de la norma del derecho común, ¿no? Del derecho internacional. Eh, Acá Schmidt resalta la figura de Lenin, que a mí me parece interesante para analizar la figura del partisano, ¿no? Eh, Schmidt va a decir, fue Lenin, en cambio, quien reconoció la inevitabilidad de la violencia y de las sanguinarias guerras civiles y estatales revolucionarias, y por lo tanto también afirmó la guerra partisana como un ingrediente necesario para el proceso revolucionario en su totalidad. Lenin fue el primero que consideró al partisano de manera plenamente consciente como una figura importante de la guerra civil nacional e internacional, y trató de convertirlo en un instrumento efectivo de la dirección central del Partido Comunista. El ensayo de Lenin sobre el partisano trata sobre la táctica de la guerra civil socialista y se vuelve contra la opinión muy común entre los socialdemócratas de aquellos tiempos de que la revolución proletaria solo va a lograr su objetivo como un movimiento de masas en los países parlamentarios, de modo que considera obsoletos los métodos de violencia directa. Para Lenin, la guerra partisana forma parte del método de la guerra civil, o sea, de una guerra, no un Estado contra otro, por lo tanto, acá se puede efectuar la capacidad de disponer de una revolución. La guerra partisana forma parte del método de la guerra civil y concierne, como todos los demás, a una cuestión puramente táctica o estratégica de la situación concreta. La guerra partisana es, como dice Lenin, una forma de combate inevitable que, sin dogmatismo o principios predefinidos, se utiliza de la misma manera que se deben utilizar otros medios y métodos legales o ilegales, pacíficos o violentos, regulares o irregulares, según lo requiera la situación, ¿no? Y bueno, por último, para terminar esto, les quiero leer la cuestión de la legitimidad del partisano, que me parece que es algo que es eh, que es muy importante, ¿no? Hemos recordado que el partisano requiere legitimidad si se quiere mantener en la esfera de lo político y no quiere simplemente bajar a lo delictivo. O sea, si se quiere mantener en la legitimidad, tiene que seguir manteniendo la agrupación de amigo-enemigo, porque solamente eso lo puede mantener en la esfera de lo político. Cuando se delinque, cuando se aniquila al enemigo, deja de haber política, porque deja de haber identidad. Esto es tajante, Schmidt. Y esto es lo que me gusta a mí de Schmidt. Y por eso digo lo mismo que digo con Kant. Lean todos los libros, no se centren en un libro. Si van a leer el conflicto de las facultades de Kant, para evaluar, bueno, la relación conflictiva entre la facultad de conocimiento superior y la facultad de conocimiento inferior, y cómo se desplegan y cuál es la relación entre una y la otra, vayan a leer también que es la ilustración para entender por qué la facultad de conocimiento inferior es de uso de la razón pública y la facultad de conocimiento superior es de uso de la facultad de la razón privada, porque pertenecen a los intereses del Estado. La teología, la religión y el derecho, la teología, la medicina y el derecho son tres ramas del conocimiento que representan los intereses del Estado y por eso son de uso del conocimiento superior. Pero bueno, esto es importantísimo. El partisano requiere legitimidad si se quiere mantener en la esfera de lo político y no quiere simplemente bajar a lo delictivo. O sea, no aniquilar a tu enemigo. Si aniquilas a tu enemigo, te bajás a lo delictivo y te despojás de lo político. Esta cuestión no se puede resolver con la antítesis barata de legalidad y legitimidad que tan comunes hoy en día. O sea, acá esto me parece importantísimo, que es lo que yo había dicho al principio. A Schmidt no le importa la cuestión de la legitimidad y la legalidad. No hay distinción entre moral y ley. Si yo mato a alguien y lo mato, no hay una distinción entre legalidad y legitimidad. Es un acto ilegítimo en tanto que es inmoral y es un acto ilegal en tanto que estoy generando un perjuicio y un daño a una persona, a un tercero.
esta cuestión, bueno, como la legalidad demuestra ser la validez mucho más grande incluso lo que era originalmente para un republicano. La forma racional, la progresista, la única forma moderna, en resumen, la forma más alta de la legitimidad misma. La, la legalidad es el modo de funcionamiento irresistible de cualquier ejército moderno estatal. El gobierno legal decide quién es el enemigo contra el que lucharé. Vuelvo a lo mismo, lo que en el concepto de lo político Schmitt va a definir como jus belli, la capacidad del Estado, en su disposición jurídica, de determinar tanto un enemigo a nivel interno como a nivel externo. Y esto es completamente interesante y está en la teoría del partisano, como les acabo de mencionar. Por último, haré un repaso sobre el parlamentarismo. Evaluaremos las tres crisis, lo que Schmitt denomina las tres crisis, e iremos al libro de la dictadura, que es un texto donde Schmitt habla de la relación entre los arcana y el comisario de acción y define que el dictador es aquel que dicta, aquel que ejecuta sobre la simple deliberación. Así que, si me aguardo un momento, reanudo la grabación en un instante. Bueno, fui a buscar el texto de la dictadura de Schmitt, lo tengo acá, y va a ser el libro más complejo de los que vamos a analizar ahora, por una sencilla razón. Es un texto sistemático, es un texto que engloba teoría del derecho, filosofía política, historia, ¿no? Así que bueno, yo partiría con la definición que da Schmitt de dictador, ¿no? Que creo que me parece que es bastante interesante para entender que el dictador es alguien que se opone tajantemente al parlamentarismo, a un sistema liberal, por el simple hecho de que en el parlamentarismo hay una deliberación, hay una contraposición de intereses, de opiniones de los representantes, ¿no? En cambio, el dictador es, para anticipar una definición, comisario de acción, es ejecutivo en contraposición a la simple deliberación o al dictamen judicial, al deliberare y consultare. O sea, el dictador siempre depende de la situación de las cosas. O sea, en esa situación de cosas es cuando el dictador actúa, cuando dicta. El dictador es para Schmitt un comisario de acción, ¿no? El significado lingüístico de la palabra dictadura conduce a su extensión a todos aquellos casos en los que puede decirse que se dicta una orden y que hoy contribuye indudablemente a la divulgación de la palabra dictadore est qui dicta. Entonces no se mostraba todavía. O sea, es necesario entender, por ejemplo, que el concepto de dictadura en Roma no va a tener un significado peyorativo, negativo, como lo tiene en la época contemporánea. ¿Por qué? Porque para la República, dice Schmitt, la dictadura debió ser justamente una cuestión vital, porque el dictador no es un tirano en Roma. Y la dictadura no es algo así como una forma de dominación absoluta, sino un medio peculiar de la constitución republicana para preservar la libertad. Por ejemplo, Augusto, ¿no? En la República Veneciana, a la que Maquiavelo calificaba como la república más moderna, existía por eso una institución similar, capítulo 34, o sea, de los discursos sobre la primateca de Tito Livio, y a la única que aspiraba era a rodear a la dictadura de garantías constitucionales. El dictador se define como un hombre que, sin estar sujeto al concurso de ninguna otra instancia, adopta disposiciones que puede ejecutar inmediatamente, es decir, sin necesidad de otros medios jurídicos. Para definir la dictadura, Maquiavelo utiliza la contraposición que se remonta a Aristóteles entre deliberación y ejecución, deliberatio y executio. El dictador puede deliberare per stesso, adoptar todas las disposiciones sin estar sujeto a la intervención consultiva ni deliberativa de ninguna otra autoridad, fare ogni cosa senza consulta, e imponer penas con validez jurídica. O sea, en la época romana, un dictador era una sabia invención. O sea, la dictadura es una sabia invención de la República Romana. El dictador, un magistrado romano extraordinario que fue introducido después de la expulsión de los reyes,
para que en tiempos de peligro hubiera un imperium fuerte que no estuviera obstaculizado. O sea, la dictadura en Roma no era algo peyorativo, era algo positivo. O sea, era aquel que en tiempos de crisis necesitaba tomar el poder e intervenir para conservar el imperium fuerte y que no pueda caer frente al poder de un despotismo, dicho en términos modernos, ¿no? Que no estuviera obstaculizado como el poder de los cónsules por la colegialidad, por el derecho del veto de los tribunos de la plebe y la apelación del pueblo. El dictador era nombrado por el cónsul a la solicitud del Senado, o sea, era algo democrático, podría decirse hoy en día. Tiene el cometido de eliminar la situación peligrosa que ha motivado su nombramiento, o sea, hacer la guerra o reprimir una rebelión interna. Más tarde también se le encomendaron pormenores especiales como la celebración de una asamblea popular, clavar un clavo, que por motivos religiosos tenía que ser clavado por el Praetor Maximus, ¿no? La dirección de una investigación, la fijación de días festivos, etc. O sea, la dictadura era una dictadura soberana, o sea, era una dictadura democrática, si podría decirse, ¿no? En cambio, después Bodino va a ser el primero que va a definir a la dictadura como la dictadura comisarial, ¿no? El dictador en Bodino tenía solo una comisión, que era conducir la guerra, reprimir una rebelión, reformar el Estado, instituir una nueva organización de los poderes públicos. Bodino no distingue entre la soberanía del Estado y la del titular del poder del Estado, quien tiene el poder absoluto soberano. Ya está. Esto después va a estar en Hobbes. O sea, Bodino es quien... Bodin, en el teórico del absolutismo francés, es quien va a postular esto. Y quien lo es tiene que ser apreciado en cada caso singular, pero no por una razón de una mera apreciación fáctica de influencia política. Acá hay algo que es esencial, y es que en Grosio, por ejemplo, no hay una diferencia entre soberanía y dictadura. El pueblo no tiene una soberanía inalienable ni intransferible. O sea, esto hace referencia a que la soberanía del pueblo por el pueblo es transferida a un príncipe y por tanto a la ley absoluta, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Porque acá Schmidt empieza, a hacer una distinción entre los modelos de gobierno, la monarquía, que la dictadura precisamente va a ser denominada como cesarismo, la dictadura va a ser comisario de acción, en el caso de Bodino, ¿no? El dictador, por el contrario, es un comisario, pues el apoderamiento que recibe tiene un carácter completamente distinto que el del comisario de servicios y el comisario de negocios, ¿no? El dictador sería un comisario de acción absoluto. Frente a él es inoperante tanto el punto de vista formal de la más moderna teoría positivista del Estado como la diferenciación formal de Bodino entre ley y ordenanza. El dictador, tal como lo concibe Bodino, es por necesidad conceptual un comisario y su actividad jurídicamente considerada solo puede ser tenida esencialmente como comisarial. Acá podría yo introducir más conceptos como lo son la cuestión de la plenitud o potestatis, la distinción entre arcana imperii y arcana dominationis, que evidentemente fundamentan la idea del estado de excepción, ¿no? Y que básicamente la dictadura es arcanum dominationis, ¿no? Por eso dice, ¿no? La dictadura se describe como un arcanum dominationis específico de la aristocracia. Debe tener por fin amedrentar al pueblo, estableciendo una autoridad contra la cual no haya ninguna apelación. Pero se recomienda en interés de la aristocracia tener cuidado en que la dictadura no se convierta en un principado. O sea, básicamente en que haya una radicalización de los intereses de la aristocracia a tal punto que permita eclosionar y disolver ese orden dictatorial y ponerlo en favor de la aristocracia. Así que eso ha sido todo. Realmente hay más para analizar, pero quería hacer una introducción general y bastante sistemática, porque creo que lo merecía. Creo que un video de 30, no me acuerdo cuántos eran los minutos, no le hacía honor a Schmidt. Creo que para meterse con Schmidt hay que leer muchísimo.
hay que leer esto, esto, esto. Hay que leer demasiado, o sea, por lo general para ser especialista en un autor hay que leer mucho. Eh, Así que bueno, espero que les haya gustado, que dentro de todo no haya sido demasiado sistemático, demasiado esquemático, demasiado muy taxativo, ¿no? Así que bueno, nos vemos en el próximo video y espero que les haya gustado. Hasta la próxima.